Muy buenas noches. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, difundió los resultados de la prueba PISA 2022, que se aplicó con retraso por la pandemia de COVID-19. Esta prueba evalúa a estudiantes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias. Participan alumnos de 81 países, los 38 de la OCDE y otros países que no son miembros. México reprobó en los 3 rubros, pero no solo eso, quedó en el top 3 de los peores desempeños entre los países que pertenecen a la OCDE, solo detrás de Costa Rica y de Colombia. La caída en el nivel de conocimiento se dio a nivel global y no solo es atribuible a la pandemia de COVID-19. Overall, the 2022 assessment saw an unprecedented drop in performance across the OECD. Compared to 2018, mean performance fell by 10 score points in reading and by almost 15 score points in maths. This 2022 assessment, which focuses on mathematics, saw a sharp decline in maths performance 3 times greater than any previous consecutive change. Yet, the decline in performance in all 3 fields measured can only partially be attributed to the COVID-19 pandemic. Outcomes, but we've seen other trends. You could see, digital distractions. And that is true also for students in Brazil. There's a high share of young people basically feeling anxious, distracted by their digital devices in classrooms. I think that's a factor. The decline in parental support. No. ¿Cómo le fue a México? En todas las evaluaciones quedamos entre los peor evaluados dentro de los países de la OCDE. Por ejemplo, en matemáticas se obtuvieron 395 puntos, 141 menos que el mejor Japón, el país mejor evaluado. En lectura también estamos reprobados. México obtuvo 415 puntos en comparación con los 516 que obtuvo Irlanda. En ciencias quedamos en último lugar, se lograron 410 puntos, 137 menos que Japón. Pero en el promedio no nos fue mejor, quedamos en antepenúltimo sitio con 126 puntos menos que Japón. México participa en esta prueba desde el año 2000. Estos últimos resultados significan un retroceso en los avances en casi 15 años. Por ejemplo, el puntaje en matemáticas está casi al nivel del 2003, 14 puntos menos que en la última evaluación hecha en el 2018. En lectura la caída fue de 5 puntos respecto a la última evaluación, pero el nivel está por debajo de lo que se alcanzó, por ejemplo, en el 2009. En ciencias, México obtuvo un desempeño similar al del 2006, al perder 9 puntos en comparación con la evaluación anterior que fue realizada durante la última parte del sexenio de Enrique Peña Nieto. 2018 se aplicó esa prueba. ¿A qué factores atribuye la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico este desempeño? Parcialmente al sentido de pertenencia de los alumnos. En México el 69% dice ser capaz de hacer amigos con facilidad. El 22% se siente inseguro en el trayecto a su escuela, mientras que el 7% se siente inseguro dentro de su escuela. Otro factor fue la pandemia, porque las escuelas estuvieron cerradas un largo periodo de tiempo. En México, solo el 34% de estudiantes quedó arriba del mínimo en matemáticas, es decir, convertir precios a una moneda diferente o comparar distancias. En lectura, el 53% está arriba del mínimo. Sabe identificar la idea principal de un texto de extensión moderada. En ciencias, el 49% logró el nivel mínimo para reconocer la explicación correcta de fenómenos científicos familiares e identificar si una conclusión es válida con base en la información que recibieron. Entre niños y niñas mexicanos, los niños salieron mejor en matemáticas y las niñas mejor en lectura. En un comunicado, hasta esta noche, la Secretaría de Educación Pública se pronunció al respecto. Respondió a estos resultados asegurando que las pruebas estandarizadas internacionales no consideran las condiciones reales en las que se desarrolla el trabajo docente. Consideró que los resultados difundidos no demuestran cambios significativos en comparación con otras ediciones de la evaluación, a pesar de los cambios significativos que le acabo de presentar en comparación con otras evaluaciones. La SEP admite que los estudiantes presentan retos en las 3 áreas evaluadas, pero asegura que eso confirma que era necesario un cambio en el modelo educativo. La SEP agrega que es necesario analizar el contexto en el que se hicieron estas pruebas para evitar interpretaciones reduccionistas y presume que la Cuarta Transformación emprendió un proceso de cambios en el sistema educativo, por lo que considera crucial dedicar tiempo y empeño a la consolidación de este modelo.
nada de responsabilidad asume sobre los resultados de esta prueba aplicada el año pasado. Me acompaña Alma Maldonado, especialista en educación, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Politécnico Nacional, el CINVESTAB. Alma, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar acá para ayudarnos a entender qué refleja la prueba PISA y cómo podemos mejorar, ¿no? Porque al parecer en esta primera evaluación que hace el gobierno federal, la SEP, no se mira a sí misma sobre la responsabilidad de mejorar la calidad de la educación. Sí, lo primero que hay que hacer es entender de qué se trata la prueba PISA. Exacto. Entonces, es muy importante esta prueba porque es quizás la única foto que tenemos para hacer comparaciones a nivel mundial. Es quizás el único diagnóstico hoy en día que tenemos internacional para ver los efectos de la pandemia y poder compararlos con distintos países. En este caso participaron 81 naciones de diversos niveles económicos y de diversos tamaños. Entonces creo que eso es muy importante. La prueba lo que mide es qué sabe y cómo pueden responder los jóvenes de 15 años, independientemente de si están en tercero de secundaria o en primero de preparatoria o de bachillerato. Ahí depende de cómo tomen la muestra, claro. Pero lo que preguntan, y esto vale la pena decirlo a raíz de este comunicado de la SEP, lo que preguntan es si las y los estudiantes pueden resolver problemas que se supone aplican los conocimientos que se aprendieron en toda la educación básica. Por eso la foto es muy interesante, porque estamos partiendo del hecho de que a los 15 años ya pasaste por la primaria y la secundaria, en el caso mexicano, y ver qué aprendiste y si puedes leer un texto con la complejidad que se necesita para ese nivel, si puedes responder preguntas matemáticas de habilidades aplicando problemas sobre todo, y si puedes responder también preguntas científicas donde se utilice este conocimiento para poder usar tu lógica y poder responder de la manera correcta. Entonces creo que por eso es una foto interesante. No dice todo, nunca va a haber una prueba estandarizada que te diga todo, claro. Pero sí es un buen momento para decir qué pasó, y creo que en este caso lo más impactante de PISA 2022 es que nos dice cómo afectó la pandemia a los distintos jóvenes y la repercusión de haber cerrado las escuelas. Claro, que sí hubo cierta repercusión, claro. Aunque no se le puede atribuir totalmente a la pandemia, ¿correcto? Pero la caída sin duda es la pandemia. Okay. O sea, esta caída que nos están presentando de 10 puntos, de 9 puntos, dependiendo cuál sea la disciplina, sin duda es la pandemia, y esto fue mundial. Muy pocos países no vieron repercusiones negativas, pero en general sí vemos un efecto. Ahora también aquí estamos viendo qué tan importante o no fue el cierre de las escuelas en cuanto a la calidad educativa, porque en algunos países, como digo, cerraron, pero siguieron teniendo acompañamiento, vieron cómo las clases siguieron, lograron, ¿no? Y el efecto fue menor. Sí. En nuestro caso, quizás lo preocupante es saber que cerraron las escuelas y el efecto no fue mayor. Y entonces puede también decir mucho sobre lo que se aprende en nuestras escuelas mexicanas. Yo creo que los resultados son una muy mala noticia. Me preocupa mucho el optimismo que se ve en el comunicado de la SEP, no entendiendo la gravedad de lo que esto significa para el país, para lo que viene, y sobre todo en la medida en que estamos transitando hacia un nuevo modelo educativo y nuevo currículum. Y si el reto era importante en 2018 con la última prueba, pues lo que muestra esto es que el reto es mayor. Sí, claro. Una cosa, Alejandro, que habría que decir a la audiencia es que, por ejemplo, los que salen muy bien, se reduce drásticamente esa cantidad de estudiantes. Eso quiere decir que lo estamos haciendo mal en las mejores escuelas mexicanas, las públicas y las privadas. Porque se apliquen las dos, también es importante decirlo. Es pública y privada. Sí. Estamos hablando aquí de la educación del país. Y la noticia es mala. Los que van muy bien, la OCDE pone 6 niveles, del 1 al 6. El 6 es el mejor, el 1 es el peor. La mayoría de nuestros estudiantes se ubica casi en el 2, con lo cual no les estamos dando
las habilidades para tener una trayectoria académica exitosa o las habilidades necesarias para después incorporarse al mundo del trabajo. Pero el hecho de que tengamos cada vez más hacia abajo y cada vez menos hasta arriba, es un reflejo de esta crisis educativa en la que estamos y de que nuestras escuelas no están funcionando y no están ofreciendo una educación realmente sólida que podamos comparar, porque aquí la SEP dice que no se puede comparar. Claro que se puede comparar, están haciendo preguntas de habilidades, por lo tanto el contexto sí importa, claro, sí, pero se trata de mediar esto y de más bien irnos sobre problemas específicos que deben resolver las y los estudiantes. Que a los 15 años en la mayoría de estos países, los 81 países en los que se aplicó la prueba PISA, se tienen esos conocimientos o se tendrían que tener esos conocimientos. Claro, y somos el lugar 51 y estamos abajo de países similares a los nuestros en cultura, ¿no? Chile, Uruguay, estamos muy cercanos a Brasil. América Latina fue la región a la que peor le fue. Eso también refleja muchas cosas. Los países asiáticos son los que salen mejor. En Europa hay algunos países que no salen tan mal. Estonia es la gran sorpresa y sale como mejor en Europa. Estados Unidos sale mal, creo que también ahí están teniendo esta discusión. Y también algo que vale la pena mencionar son los otros datos que nos da PISA. Y nos dice cosas como la convivencia escolar, como qué tan seguros se sienten los estudiantes, como las distracciones que están representando los teléfonos celulares, ¿no? Los dispositivos electrónicos. No solo para los estudiantes y las estudiantes, sino también cuando sus compañeros tienen los celulares, qué tanto distracción. Nos dice que, por ejemplo, en el tema de maestros, aumentó el número de maestros que no están bien preparados. Esa es un efecto directo de haber eliminado el servicio profesional docente. O sea, tenemos que decirlo. Que eran evaluaciones. Y había una evaluación y había un cierto filtro. Y nos dice que ahora que hay planteles donde faltan maestros. Ese es un efecto directo. Entonces, que el gobierno no quiera asumir su responsabilidad, me parece una primera mala respuesta ante algo que nos debería de estar convocando a decir qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a mejorar para la siguiente prueba PISA. Sí, este gobierno acaba en algunos meses. Quienes asuman el próximo gobierno en términos federales tendrían ya que estar pensando cómo mejorar esto que refleja la prueba PISA, que sí hay un descenso a nivel mundial, la pandemia tuvo un impacto, pero ¿qué hacemos en México, no? Sí, y yo sí quiero decir, Alejandro, que no es lo mismo descender cuando no estás tan mal que descender cuando siempre has tenido malos resultados. Claro, porque no es que estuviéramos bien tampoco, ¿no? Nunca hemos estado bien. Entonces, cuando dicen, bueno, descendimos todos iguales, sí, pero no estábamos en el mismo lugar. Y entonces nosotros caemos a aumentar el número de estudiantes que pueden resolver de menor, de la peor forma, pruebas de este tipo. Entonces, se viene la nueva escuela mexicana. Yo pensaría que hoy quien está propuesto para ser presidente de la República o presidenta, tendría que habernos dicho ya qué van a hacer con este modelo, porque uno de los problemas que hemos visto es, por ejemplo, la reducción de matemáticas en la nueva escuela mexicana. Y hoy nos dicen, salimos mal en matemáticas. Otra cosa es cuando equiparan a la ciencia con los saberes populares y cuando vemos que la ciencia fue uno de los de las disciplinas que caímos más en comparación con otros países. Creo que deberíamos de estar pensando en cómo se va a responder esto y qué vamos a hacer ante este cambio curricular que ha dejado mucho que desear. Y aprovechar que tenemos este diagnóstico que es la prueba PISA, no son interpretaciones reduccionistas, sino que es aprovechar los datos, la información que tenemos ahí a la mano, que nos proporcionó la OCDE. Muchísimas gracias. Gracias. Alma, por estar acá. Alma Maldonado, un placer tenerte por acá con el análisis. Por cierto, hablando de maestros, mientras se dieron esos resultados en la prueba PISA, pues los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación salieron a pedir mejores condiciones laborales. Hoy no fueron a clases. Ahí los vemos exigiendo dialogar con la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez. Veamos parte de estas protestas.
Vamos a más información del día. Esta mañana, amigos, compañeros de los jóvenes estudiantes asesinados en Celaya en los pasados días protestaron para exigir justicia y que se detenga a los responsables. Durante esta protesta participaron estudiantes de al menos 8 universidades de la entidad, entre estas la Universidad Latina, donde estudiaban los jóvenes asesinados. Hasta ahora ni el alcalde de Celaya ni las autoridades estatales han dado algún avance sobre quiénes serían quienes asesinaron a los jóvenes. Esto fue parte de lo que ahí ocurrió. Tuvimos una reunión con ciertas personas del ayuntamiento. Y la finalidad de la marcha no es una protesta, sino realmente, como lo comentaba mi compañero Alan, el honrar la memoria de nuestros compañeros. Ya por ahí se acercó el secretario de Gobernación, el presidente municipal, el secretario del ayuntamiento, y nos comentaban que ya está la fiscalía trabajando en el caso, que ya está por ahí metiendo cartas en el asunto para poder esclarecer la situación. En otro caso que involucra a estudiantes, al hacer otra vez un llamado a que haya jueces, magistrados y ministros incorruptibles y honestos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el caso Ayotzinapa amerita una investigación a fondo. Dijo que se está haciendo esta investigación, dijo que la hipótesis del basurero de Cocula ya fue desacreditada y que siguen buscando a los estudiantes. Tenemos el caso de Ayotzinapa, que amerita, y lo estamos haciendo, una investigación a fondo. Hay varias versiones, pero al final imponen una versión de que los jóvenes fueron detenidos y los llevaron a un sitio y los quemaron, un basurero. Se demuestra de que eso no era cierto. Había un propósito deliberado de que no se conociera la verdad, y nos está costando llegar al fondo, pero sobre todo lo que más nos importa es encontrar a los jóvenes, y vamos a ir al fondo y no dejamos de buscar a los jóvenes. Luego de que dio inicio el juicio que la Fiscalía General de la República emprendió por el caso de espionaje con el software Pegasus, ayer le daba cuenta de quiénes habrían sido espiados con ese software, de acuerdo con el testigo protegido Zeus. En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador también habló del tema y dijo que en la administración actual pues no se usa, aunque ya se ha demostrado que sí se utiliza Pegasus. Esto dijo. Pues es que no respetan a nadie, los que espían. A nadie. Se tiene que conocer a fondo. No escuchamos teléfonos de nadie. Pero hay muchos que se acostumbraron a eso, se quedaron con esas prácticas. Y lo de las escuchas, no, solo lo que tiene que ver con la seguridad. En información político-electoral, este martes Xóchitl Gálvez presentó a las personas que estarán acompañándola en este proceso de precampaña. Así se suma a lo que hace un par de días presentó el fin de semana Claudia Sheinbaum, de quienes organizan unos diálogos, pero que en realidad también le están acompañando. ¿Quién es quién en estas precampañas? En los equipos de ambas, aquí los detalles. Algunas personalidades diversas. La idea es que ellos coordinen estos diálogos en diferentes temas, para que no haya ninguna confusión. Se trata nada más de coordinar las mesas de trabajo, de coordinar los diálogos que van a permitir construir a partir de opiniones plurales, diversas, el programa de gobierno, el plan de gobierno, el plan de desarrollo. Las personalidades que me acompañan en este presidium, coordinadas por el doctor Juan Ramón de la Fuente, a quien le agradezco enormemente coordinar este trabajo, tendrán la tarea de coordinar foros para establecer un diálogo circular que enriquezca el proyecto de nación que nuestro partido Morena enarboló con grandes actores de nuestro movimiento, presentes también
en este recinto. Hoy presento a este gran equipo de mexicanas y mexicanos experimentados que tienen una misión clara: hacer una campaña ganadora para llevar a México nuestro mensaje. Haremos de México un país de clase media fuerte, de clase media chingona. En pocas palabras, un México chingón. Este es un equipo plural, refleja la diversidad política. Como saben, insisto, 100% de honestidad, 100% de capacidad y 100% de trabajo y talento. Combina experiencia y juventud, combina política y sociedad civil. Quiero hacer 2 nombramientos personales. Primero, decir que mi hija Diana estará acompañándome con el tema de los Xochilovers. Será mi representante en el tema de los Xochilovers y ella estará ahí coordinando estos esfuerzos. Y mi hijo Juan Pablo me apoyará con la creación de toda una red de jóvenes a nivel nacional para que nuestro mensaje llegue a los jóvenes. Tengo el enorme honor de tener 2 hijos trabajadores. 2 hijos, ni modo, soy su mamá. 2 hijos chingones. Y de la grilla pasamos al homenaje que merecen los buenos servidores públicos. Juan Pablo Adame murió a causa del cáncer, pero dejó un gran legado como un gran servidor público. Fue senador por un día y en ese día hizo lo que en meses no hacen muchos. Presentó iniciativas que están prosperando. Aquí un homenaje para ti, Juan Pablo. Adelantamos el debate de esta semana para hablar sobre el primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy nos acompaña además Juan Pablo Adame. Juan Pablo, bienvenido. Bienvenido Paul Hospital y Abraham Mendieta. Es infame tu posición, Abraham. Es de vergüenza que vengas a una mesa aquí a televisión a agarrar y decir y burlarte de la muerte de una niña y decir que los que perdieron las estancias infantiles, que bordieron los programas sociales, son las personas que entonces no valen nada. Eso es lo que no se vale, eso es lo que es infame. Bien. Vamos para allá, ¿no? Aquí mi amigo, el senador Mancera, me dijo: tienes que echarle ganas, tienes que salir adelante, porque yo tengo un compromiso contigo y tú vas a ser senador. Estoy aquí dando una batalla por mi vida. El cáncer volvió. He sobrevivido a 3 cirugías, a 11 sesiones de quimioterapias y aún me faltan 13 más. Pero no me voy a detener, no me voy a rendir. Quiero materializar la lucha personal por un producto que pueda ser al servicio del bien común. Vivan y vivamos nuestra circunstancia con decoro y dignidad. Y sobre todo, disfrutemos cada día a quienes tenemos a nuestro lado. ¿Cuánto tiempo me queda? No lo sé. Y nadie lo sabe. Pero nunca me sentí tan vivo como cuando estuve cerca de la muerte. Es cátedra de vida, digo yo, pero además de un buen servidor público, porque fuiste al Senado a rendir protesta como senador por este día. Y presentaste iniciativas que tienen que ver con mejorar la calidad de las personas, de los familiares, de personas que tienen a un familiar con una enfermedad y también personas que enfrentan el cáncer. La iniciativa que se presentó el día de ayer y el punto de acuerdo es para que se pueda atender tanto el tratamiento como el acompañamiento. Hay un drama familiar de las personas que pues tienen que cortar porque las quimios te dicen, oye, tienes que tomarlas cada miércoles. Entonces, quien acompaña, ¿qué pasa? Pues tiene que pedir permiso en su trabajo, tiene que pagar un traslado, tiene que pagar un hotel. O sea, tiene que hacer una serie de inversiones, pues que no necesariamente se tiene siempre el recurso, y ahí es en donde va enfocada mi iniciativa para que el Estado mexicano pueda apoyar. A mí me importaba pues no solo el ego de tomar protesta, no solo el hecho de decir, pues ya fui senador por un día, sino que
aprovechar que estoy en este ínter de mi tratamiento, me faltan 11 quimioterapias, pero para poder poner un tema fundamental. Hoy solo asumo esta nueva situación de mi vida con la seguridad de que el cielo me espera. Pero no seré yo ni las expectativas de vida que me han dado los doctores los que tienen la última palabra. Dios sabrá el día y la hora. Mientras tanto, a vivir. Disfruten de un buen vaso de agua fría por mí. Con amor, Juan Pablo Adame. En la madrugada de este día ocurrió el lamentable fallecimiento de nuestro compañero, el senador Juan Pablo Adame Alemán. Descanse en paz, Juan Pablo Adame Alemán. A nombre del Senado de la República, manifiesto las condolencias a su familia, amigos y familiares. Muchas gracias. Pausa y volvemos. El Instituto Nacional de Migración suspendió hasta nuevo aviso los retornos asistidos o traslados de migrantes irregulares vía aérea o terrestre ante la falta de liquidez. Sí, parece que se está quedando sin dinero del presupuesto del año actual. Consultamos a personas adentro del instituto y confirmamos en este espacio que de acuerdo a un documento con fecha del pasado 1 de diciembre que se difundió hoy, el documento es cierto, es verídico, fue firmado por el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, dirigido al subcomisionado jurídico, directores generales, entre otros funcionarios del Instituto Nacional de Migración. Ahí informa que en el mes de noviembre se suspendió el pago de las obligaciones contraídas. En esa circular se detalla que se suspenden los pagos de viáticos, se restringen las comisiones de los agentes federales migratorios y el argumento es falta de liquidez ante el gran número de deportaciones hechas durante este 2023 habría ocasionado que el presupuesto destinado al instituto se haya acabado antes de que termine el año. Esto habría ocasionado que ya no se pueda entonces retornar a los migrantes porque ya no hay presupuesto. La crisis migratoria en los límites de Arizona y Sonora se intensifica. La patrulla fronteriza se ha visto rebasada entre el aumento de migrantes que cruzan desde Sonoita hacia Lockville a través de un corte que hicieron en la valla fronteriza. Lo que vemos en pantalla, este creciente flujo migratorio provocó que la garita de Lockville fuera cerrada desde ayer para que los agentes migratorios ayuden a contener el cruce de personas. En su mayoría se trata de personas que provienen de África, de Oriente Medio y así están buscando asilo. I love you, Joe Biden. Thank you for everything, Joe Biden. I'm a good person. I want to be a good person here in the United States. I came here because I want quality life. You know, America is a land of opportunity. Y este cierre de la garita ha provocado pérdidas por 2 millones de pesos al día. Ya van 4 millones de pesos perdidos, según estimaciones del sector turístico de la entidad y del sector económico también. Es por eso que el Congreso del Estado de Sonora ha pedido la intervención de la canciller mexicana Alicia Bárcena, que está de gira por otra parte del mundo. Hoy estuvo en China, va a ir a los Emiratos Árabes Unidos. Lo que pide el Congreso de Sonora es que se negocie la reapertura de este cruce fronterizo. Los legisladores locales aseguran que el impacto se verá reflejado en la cadena de valor, tanto de tiendas como de restaurantes, bares, gasolinerías, entre otros. Mi compañero Héctor Navia, corresponsal de Milenio en Sonora, tiene más detalles al respecto de lo que ha causado el cierre de esta garita. Muy buenas noches. Alex Domínguez, buenas noches, te saludo con gusto desde esta frontera de San Luis Río Colorado, que es colindante a la aduana de San Luis, Arizona, que está aquí a mis espaldas, que es la geográficamente más cerca de la aduana de Lockville, que como ya mencionaste está cumpliendo 2 días de haber sido cerrada por crisis migrante, que ha sido rebasado el personal de la patrulla fronteriza y también de la CBP. Hay mucha preocupación de parte de ambos lados, de parte de ambos países. Ya autoridades tanto de México como de Estados Unidos han manifestado que habrá afectaciones económicas muy serias, también el tema turístico, el tema social, recordando que en la frontera pues es muy común el flujo
tanto de ida como de vuelta. Hay mucha gente que vive, en el caso de Lukeville, que vive en Sonoita y trabaja en Estados Unidos, cruza todos los días para trabajar. Lo mismo los estudiantes de educación básica, jóvenes que estudian la high school y que todos los días también cruzan al poblado de Ajo, en Arizona, para llevar sus clases. También citar a las autoridades, la gobernadora Katie Hobbs, que es republicana, aprovechó para criticar al gobierno del presidente Joe Biden, argumentando que esto tendrá consecuencias fatales, además por la temporada decembrina, por la temporada donde hay mucha compra, mucho flujo, las familias vienen a México, también de México a Estados Unidos, y también recordar que el gobernador Alfonso Durazo ya hizo pública la petición al Instituto Nacional de Migración para que enviaran 60 agentes a esta zona de Sonoita, respaldados por policías estatales que estarían intentando controlar el flujo y principalmente combatir el tráfico, la trata de personas, que es lo que ha generado realmente todo este problema. Comentándote con el crimen organizado que aprovecha y desinforma, coopta a extranjeros principalmente de Lejano Oriente, de África, a quienes estaban cruzando, como ya vimos en algunas imágenes, por un costado de la aduana de Lukeville, lo que colapsó al personal. Realmente la aduana de Lukeville es muy pequeña y pues también la patrulla fronteriza no estuvo lo suficientemente dispuesta a poder atender a tanta gente, por eso tuvieron que cerrar, y hay agentes que están yendo de otras partes de Texas, incluso de California, para poder apoyarlos, a poder procesar. Preocupa también mucho porque esta medida que recordamos anunció el Departamento de Protección Fronteriza de Estados Unidos es temporal, sí es cierto, pero todavía no se estima si va a durar días, semanas o incluso meses. Además, que es la principal vía de cruce hacia el municipio de Puerto Peñasco, que es turístico, que es uno de los principales destinos de playa para el turismo del sur de Arizona y de California. Bien, pues estamos atentos a lo que ocurre por allá, Héctor. Ese cruce en el que tú estás en estos momentos, pues digamos que es el cruce alterno y lo vemos completamente saturado hasta esta hora de la noche. Ojalá que esto se solucione pronto para que haya menos afectaciones y también que se atienda a todos esos migrantes que están ahí, como bien nos señalas, generando una crisis, pero que buscan una vida mejor lejos de sus países. Te agradezco muchísimo. Gracias, Alex. Aquí estamos al pendiente. Hasta la próxima. Gracias. Hasta allá a Sonora. Pausa. Volvemos. Me acompaña Meniela Teide con información deportiva y hoy que tiene que ver con información editorial también, porque la revista Time suele poner en su portada a grandes deportistas. Es el caso de esta edición. Bienvenida, Meniela. Exactamente, Ale, muy buena noche. Efectivamente, la revista Time pone a Lionel Messi. La razón que dan es que la llegada justamente del argentino ha revolucionado el fútbol en Estados Unidos, digámoslo así, en una segunda o tercera etapa, y en especial las entradas del Inter de Miami y Messi han sido bastante lucrativos para la liga. Recordemos también que el primer torneo que jugó Lío fue la Leagues Cup, la cual ganó su equipo, y de ahí se disparó la Messimanía, como le llaman en Estados Unidos. Eso sí, ya no le alcanzó para llegar a la final de la MLS. Ahí estamos viendo justamente la portada de Time como jugador del año, deportista del año, a Lionel Messi, que sin duda alguna a sus 36 años sigue dando de qué hablar, Alex. ¿Por qué? Porque sabemos lo que ha marcado Lionel Messi. Incluso ya tiene 8 balones de oro, el último de ellos pues obviamente por el título que consiguió con Argentina, la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero ahí sigue marcando su legado Lionel Messi, sin duda alguna, todo lo que ha hecho. Pues muchos mencionan que para muchos es el mejor futbolista, ¿no?, de la historia. Hay un gran debate, una gran polémica, Alex, por ahí Pelé, Maradona, en fin. Realmente es un tema de nunca acabar, pero sin duda ha sido uno de los mejores deportistas
de la historia. Por supuesto, y ahí está, digamos, este tributo que se le hace, ¿no?, en esta extraordinaria publicación que es la revista Time, a pesar de que está en Miami, que se le ha criticado por qué terminar esta extraordinaria carrera deportiva en Miami, no en un equipo de la MLS, pero esa fue su decisión. Y es que es un tema un poco más personal, ¿no? Él lo ha mencionado mucho porque al final, pues bueno, sabemos que siempre ha sido acosado, ¿no?, en Barcelona, en Europa, ¿no? No puede tener una vida mucho más tranquila. En Estados Unidos sí lo está llevando a cabo. Sin duda ese ha sido pues un factor importante para que Lionel Messi decida jugar en la Major League Soccer, pero bueno, deportivamente hablando, ahí está, digamos así, no es una liga que muchos lo ven para su jerarquía. Y vamos a cambiar de información, Alex, porque también tenemos datos del caso de Dani Alves, la joven de 21 años que denunció justamente al exfutbolista del Barcelona y también de los Pumas. Dani Alves, por violación, pide una condena de 12 años de prisión. La defensa de la víctima ha pedido para el jugador dicha pena de cara al juicio que se celebrará en la audiencia de Barcelona. Ha pedido también que Alves indemnice a la víctima con un total de 150,000 euros por las secuelas físicas y psicológicas sufridas y la prohibición de acercarse a menos de 1,000 metros. Ahí tenemos la actualización del caso de Dani Alves, Alex, que sigue dando mucho de qué hablar y que, recordemos, viene desde diciembre del 2022. Muy bien, Minelli, pues así lo que ocurre con Dani Alves. Muchísimas gracias. Muy buena noche. Antes de despedirnos, información que nos enorgullece transmitir aquí en Milenio Televisión, el documental trabajo periodístico de Milenio, Ucrania, un año en resistencia, fue nominado en 7 categorías y en una de ellas resultó ganador como mejor reportaje México Mira al Mundo. Además de quienes estuvimos allá en Ucrania, Vicente Padilla, Hugo Armando López, Laura Cantú, se reconoció a mis compañeros Ismar Figueroa por la parte del sonido, el color, la postproducción y también a todo el equipo de Especiales Milenio. Aquí el momento del galardón y las palabras de quien produjo, nuestra productora, Laura Isabel Cantú. Y el ganador es Mejor Reportaje, Premio México Mira al Mundo, Festival Pantalla de Cristal 2023. Ucrania, un año en resistencia, productora Milenio Televisión. Hacen esta cobertura de Ucrania que nos parece muy importante que el ojo de mexicanas, de mexicanos, nos cuenten la historia de lo que pasa fuera de México. Los mexicanos somos muy dados, todos lo sabemos, para hablar de lo que pasa en México. Eso nos mantiene ocupados todo el tiempo, pero también hay que hablar de lo que pasa en el planeta y ustedes se dieron tiempo y lo hicieron además muy bien, hasta de manera muy estética, que eso también es algo que hay que decirlo. Su trabajo está hecho de forma muy estética, muy bien pensada, la música, todo. Justamente es lo que dices, tratar de mostrarle a los mexicanos lo que están viviendo en un país en guerra, en una situación que nosotros no conocemos. Agradecemos muchísimo también a la gente de Ucrania que nos recibió y que nos permitió mostrar lo que están pasando a un año de la guerra. Muchas gracias, de verdad. Muchas felicidades y mucho reconocimiento para todo el equipo de Milenio Televisión. Los veo mañana, 21 horas.